Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y hoy comenzamos con buenas noticias en el frente contra la epidemia del coronavirus. Parece que el virus finalmente comienza a estabilizarse y eso significa que lenta, pero seguramente los esfuerzos mundiales de cuarentena están trabajando para frenar la propagación de la enfermedad. Pero no todos son buenas noticias porque, según la Organización Mundial de la Salud, todavía queda un largo camino por recorrer, por lo que Israel está intensificando sus esfuerzos. El número de muertos por el coronavirus ha alcanzado más de 800 solo en China, principalmente en la ciudad de Hubei, donde comenzó el brote. Y esto oficialmente hace que el coronavirus sea más mortal que el brote de SARS a principios de la década del 2000. Pero aproximadamente 32.000 personas, incluidos algunos israelíes, todavía están infectados en todo el mundo, lo que provocó cierres masivos en toda la ciudad y cuarentenas de facto difíciles para decenas de millones de personas. Israel se encuentra entre los muchos países que cooperan en estos esfuerzos de cuarentena. De hecho, el Ministerio de Salud israelí ahora está ampliando su lista de países con bandera roja para incluir Hong Kong, Tailandia, Japón, Singapur, Corea del Sur y Macao. Por lo tanto, cualquier viajero israelí que regrese de estos lugares en los últimos 14 días y que sufra algún problema de salud, ahora debe presentarse para recibir tratamiento y pruebas médicas inmediatas. Además de lo que veíamos en el informe, cualquier persona que haya entrado en contacto con un paciente confirmado de coronavirus debe someterse también a las pruebas y se le pide a todos los pacientes potenciales que usen una máscara, eviten el transporte público y avisen a los hospitales de su llegada. Ahora escuchen esto que es simplemente increíble. Se estima que 15 israelíes están atrapados en un crucero anclado fuera de Japón bajo cuarentena porque dentro del barco se han diagnosticado más de 60 casos de coronavirus. Natalia Kirchuk de ILTV está con nosotros para ampliarnos esta información. Hola Ronit, bueno, te cuento que el barco está en cuarentena desde la semana pasada. Al principio solo habían unos 10 posibles casos de infectados por coronavirus dentro del crucero Diamond Princess en Japón. Pero ahora se cree que 174 pasajeros y tripulantes están infectados. No me puedo imaginar el terror de no poder salir de ahí, debe ser desesperante. ¿Qué sabemos de los israelíes dentro del barco? El Ministerio de Exteriores israelí dice que está en contacto con las familias de los israelíes a bordo y está manejando la situación a través del cónsul de Tokio. Y de hecho está pidiendo a las autoridades japonesas que miren otras posibilidades de cuarentena y que dejen salir a los 15 israelíes estimados que están atrapados en el barco. A partir de ahora, la embajada israelí se ha ocupado de garantizar que los ciudadanos israelíes reciban medicamentos y alimentos kosher. Y el ministro de Salud israelí, Yaakov Litzman, incluso ha mantenido videoconferencias con los israelíes en el barco el miércoles, que están desesperados por salir. ¿Y se informó sobre algún israelí infectado? Bueno, por ahora una mujer israelí ha sido internada con fiebre desde el domingo y está siendo examinada para saber si tiene el virus. Les recuerdo que más de 3.700 personas estaban a bordo cuando el barco atracó y decenas fueron evacuadas después de dar positivo por el virus. Y los que todavía están en el barco deben quedarse dentro de sus camarotes y solo pueden salir 1 hora por día a las cubiertas abiertas. También tienen que usar máscaras y mantenerse a distancia. Realmente es una pesadilla. Es una pesadilla. ¿Se sabe hasta cuándo el barco permanecerá aislado? Al principio se esperaba que el barco esté en cuarentena hasta el 19 de febrero, pero en noticias de último momento nos acaban de informar que oficiales japoneses están por mudar a los pasajeros a hospitales en Japón. Bueno, esperemos que lo hagan rápido, con calma y que se mantengan a salvo. Bueno, ya falta poco, parece que la pesadilla termina pronto, fuerza para ellos. Y ahora te cuento que esto viene después de otro susto de coronavirus acá en Israel. ¿Qué pasó? Aparentemente los soldados de uno de los países de la zona oriental más afectados por la enfermedad han podido ingresar a Israel para participar en un entrenamiento militar en el sur. Y según los informes, Israel decidió seguir adelante como estaba previsto para evitar dañar las relaciones con el país en cuestión. Entiendo, pero el Ministerio de Salud israelí había aconsejado a los israelíes que no viajen a algunos destinos de Asia Oriental, incluida China, debido al coronavirus. Sí, de hecho, esto fue una excepción porque el Ministerio de Asuntos Exteriores está preocupado de que la medida está causando daños diplomáticos, ya que ningún otro país ha dicho a sus ciudadanos que no visitan otro lugar que no sea China. Bueno, veremos cómo sigue este asunto. Ahora quiero saber,
¿Qué más tenés para contarnos? Bueno, de las noticias de los países de Asia Oriental, pasamos a Centroamérica y escucha bien esto porque es realmente emocionante. Un equipo de profesionales médicos israelíes abrió la primera unidad láser pediátrica en Haití para tratar a niños que tienen cicatrices de quemaduras. ¡Ay, qué linda noticia! Sí. Mientras hablamos, 30 cirujanos de todo Haití y la República Dominicana están siendo entrenados para usar ese sistema láser israelí en pacientes jóvenes con cicatrices de quemaduras. Y alrededor del 80% de las quemaduras pediátricas en Haití son causadas por estufas de llama abierta que muchos locales usan para cocinar. Estas estufas son un peligro en todas partes. Sí. Pero les cuento que médicos del Centro Nacional de Quemaduras de Israel y del Hospital Sheba ya han hecho 10 cirugías láser que fueron un éxito en pacientes jóvenes. Bueno, qué linda noticia. Seguramente va a ser un lugar donde se van a poder salvar muchas vidas e incluso seguro. También ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas en esa región. Gracias, Natalia, por tus reportes. Nos vemos a la próxima. En otras noticias, Irán amenazó nuevamente a Israel con más violencia. Esta vez el mensaje fue claro, de arrasar con Tel Aviv en caso de que haya una guerra en Medio Oriente. Y de hecho, el régimen islámico ha estado buscando durante mucho tiempo un pretexto para atacar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque estas fueron las palabras del excomandante del jefe de cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Moshe Rezaheh, un político de alto rango en Teherán y el consejero del ayatolá iraní Ali Khamenei. En una entrevista en Al Mayadeen, TV afiliada a Hezbollah en el Líbano, Rezaheh afirma que si Estados Unidos hace algo es razón suficiente para atacar a Israel debido al papel de Israel en el asesinato en enero del comandante Soleimani de las fuerzas Quds iraníes. Sin embargo, no se preocupe, como dice Israel, está preparado. Volviendo de las conversaciones militares de alto nivel en Washington, el ministro de Defensa Naftali Bennett afirma que Israel y los Estados Unidos han acordado una coordinación en el Medio Oriente, donde Estados Unidos tomará Irak e Israel tomará Siria. Bennett explica que Irán ha vuelto a la región en una tubería para el terror que fluye de Irán a Irak, Siria, Líbano y más allá. Pero si quitas un pedazo de la tubería, entonces el terror se agota. Y por cierto, Bennett agrega que Israel tiene una superioridad aérea y de inteligencia en la región, por lo que es un mal lugar para Irán. Mientras tanto, Estados Unidos no ha confirmado ni negado esta coordinación, pero afirma que todavía está comprometido a las alianzas con Israel y la derrota del terror en Irak. Y mientras Irán amenaza, el ejército israelí está celebrando un nuevo éxito. Se acaba de probar un sistema de defensa de drones desarrollado por Israel y tiene una tasa de éxito del 100% en la interceptación de objetivos al dispararlos con un rayo láser. El logro podría cambiar el futuro de la defensa de Israel. Se llama Domo de Dron, es un sistema de defensa de drones desarrollado por Israel que derriba objetivos con un rayo láser y ha sido 100% exitoso en interceptar amenazas en las últimas pruebas. El Domo de Drones detecta, identifica y neutraliza efectivamente drones hostiles en sitios militares y civiles y puede maniobrar con éxito alrededor de las fuerzas e instalaciones militares, sitios de protección fronteriza y objetivos civiles que podrían ser vulnerables. Este sistema de defensa no solo literalmente derrite drones con su rayo láser, también tiene sistemas electrónicos sofisticados que permiten a los operadores interferir con las señales de un dron hostil e incluso tomar el control de él. El miércoles el sistema de defensa incluso logró rastrear y golpear pequeños drones que maniobraban en vuelo, lo cual es mucho más desafiante. La compañía aeroespacial israelí Rafael ha estado trabajando en el domo de drones durante años y en 2018 informes no confirmados afirman que el ejército británico incluso lo usó para conectar a tierra un UAV intruso que obligó al aeropuerto de Londres a cerrar durante más de 36 horas, dejando a miles de pasajeros varados. Continuando, hace casi una década las Naciones Unidas predijeron alarmantemente que Gaza no sería habitable para el 2020. Bueno, el 2020 ha llegado y más de 2 millones de personas aún viven en la franja en condiciones extremas bajo el gobierno del grupo terrorista Hamás, pero su condición está por mejorar un poco. Un regalo increíble. El Banco Mundial ha anunciado la inversión de $117 millones en agua limpia para la Franja de Gaza. El suministro de agua actual ha estado plagado durante años por el bombeo excesivo y la contaminación de las aguas residuales no tratadas, dejando más del 97% del agua disponible no potable. Pero esta donación, compuesta por 15 millones del Banco Mundial, 60 millones del Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe y $42 millones de otros donantes, ayudará. Los fondos se asignarán principalmente a un proyecto destinado a limpiar
limpiar los acuíferos locales de las aguas residuales y la contaminación del agua de mar, al tiempo que se construye un programa central de desalinización para producir suficiente agua dulce para casi 1 millón de residentes. Mientras tanto, Israel también entrega aproximadamente 11.5 millones de metros cúbicos o 3.000 millones de galones de agua a Gaza cada año. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto durará esta nueva infraestructura bajo las condiciones de gobierno de Hamás? Existen acuerdos vigentes que ordenan a los funcionarios de Hamás y Fatah transferir lentamente sus activos y personal a la empresa local de servicios de agua, pero durante más de una década no lo han logrado. Y en noticias relacionadas, Israel ha suspendido los lazos con el alto comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de que el organismo de las Naciones Unidas publicara una lista de 102 empresas que hacen negocios en asentamientos israelíes en Judea y Samaria o Cisjordania. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU lanzó inesperadamente la llamada Lista Negra el miércoles, que incluye a los principales bancos, compañías de transporte estatales y empresas de viajes internacionales como Airbnb, Expedia y TripAdvisor. 94 de las 112 empresas son israelíes. Los funcionarios israelíes han reaccionado con enojo a la lista, calificándola de parcial y antisemita y alegando que es la máxima rendición a la presión de los países que buscan dañar a Israel. Los líderes palestinos, por otro lado, celebran la lista como una victoria del derecho internacional. Según los informes, la lista se ha estado elaborando desde marzo de 2016, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que pide una base de datos de empresas que promueven o mantienen asentamientos israelíes. La lista negra no tiene ninguna implicación legal tangible, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dice que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un socio y herramienta del movimiento de boicot israelí. Cambiamos de tema porque una antigua plaza romana en la ciudad vieja de Jerusalén acaba de ser reabierta al público después de décadas de estar cerrada por excavaciones y reparaciones. Miren esto. Descubierto originalmente en la década de 1930, esta increíble plaza romana se remonta al año 135 de la era común y fue construida debajo de la puerta de Damasco en el lado norte de la ciudad vieja de Jerusalén como una entrada para el emperador Adriano Augusto para desfilar la victoria de su ejército sobre la revolución encabezada por Bar Kokhba. Pero hoy, miles de años después, está sirviendo como una línea de tiempo de la historia de Jerusalén, ya que las capas de cada nueva era en la ciudad se pueden ver claramente en las piedras que recubren las paredes. De hecho, los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades señalan cómo cada capa marca cuando un imperio fue derrotado y se construyó uno nuevo encima. En cuanto a lo que queda de la puerta original, su arco central tiene aproximadamente 40 metros o 140 pies de ancho y 20 metros o más de 65 pies de alto, y cuenta con magníficas decoraciones y marcas que incluso incluyen algún tipo de tablero de juego, donde se cree que los soldados romanos pasaron el tiempo. Pero lo que se hizo allí antes, hoy puede ir a verlo usted mismo, porque después de años de restauración por seguridad, el sitio se vuelve a abrir al público. Y antes de finalizar, quiero contarles que Israel se sigue posicionando como la Startup Nation. Las empresas de alta tecnología en el Estado judío están liderando el paquete en una industria nueva y emergente, y los líderes económicos mundiales están tomando nota. Ha sido un fuerte comienzo para las nuevas empresas israelíes en 2020, y especialmente para aquellos en el sector de la industria 4.0, o aquellos que trabajan para digitalizar industrias antiguas a través de datos y aprendizaje automático. Y todo se debe a que ahora están estableciendo otro récord israelí de inversiones. De acuerdo con los informes recientemente, Israel ha aumentado de $112 millones en inversiones en estos negocios a $650 millones en solo 5 años, y eso representa aproximadamente el 6% de toda la financiación global en el sector. Sin embargo, hay algunos problemas. Mientras que se cree que las empresas con estrategias integrales de la industria 4.0 tienen más éxito en general, la industria es joven y las nuevas empresas israelíes 4.0 luchan por ser rentables y ganar clientes. Aún así, todas las industrias comienzan en algún lugar, y las principales empresas de todo el mundo están considerando a Israel como la mayor concentración mundial de nuevas empresas tecnológicas en este sector. Y es por eso que a fin de este mes, docenas de nuevas empresas israelíes 4.0 se conectarán con líderes mundiales en la conferencia de la industria israelí en Tel Aviv. Esto fue todo por hoy. Quiero agradecer la colaboración a nuestros amigos de Aurora Israel y enlacejudío.com de México. Y como siempre, para más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube, ILTV en español, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene con más noticias.